todos, espero que en este nivel de micrófono se escuche bien. Primero que nada, estoy muy contento de estar en el Perú. He pasado unos días muy agradables, pero muy fríos. Excelente comida, me encanta. Vamos a empezar, quería empezar comentando un poco lo que pasó en la inauguración con la presentadora, ¿no? Que hacía el comentario de, a lo mejor sin querer, ¿no? que los pueblos indígenas somos pueblos primitivos. Bueno, pues vamos a hablar precisamente del conocimiento de los primitivos, empezando por una reflexión sobre el papel de la universidad y el conocimiento tradicional. Un gran problema en las universidades en América Latina es precisamente la formación que tienen los muchachos, que los separa, ¿no? del conocimiento incluso de sus propias familias, ¿no? Y la universidad aparece como un dispositivo de lavado de cerebro que lleva al culturicidio por medio del epistemicidio. Entonces mi ponencia se llama Pluralidad de Saberes, Divulgación de la Ciencia y Conservación. Durante las últimas décadas del siglo XX, las poblaciones humanas se han ido concentrando en las ciudades y se ha ido poco a poco abandonando el campo y las zonas rurales. Las consecuencias de la urbanización acelerada en todas partes del mundo están a la vista. La pérdida de territorios de comunidades obligadas a migrar del campo a las ciudades lleva consigo algo más que el despoblamiento rural. Con la transición a las urbes, tanto en el interior de nuestros países como al extranjero, se da la pérdida de sus lenguas y con ello sus cosmovisiones, sus conocimientos ancestrales y sus prácticas en relación a la relación cultura-naturaleza. Tales tendencias no parecen detenerse, muy al contrario, en el contexto mundial aparecen como procesos avasalladores y hegemónicos. La crisis de la biodiversidad del sur se encuentra en el norte, no solamente porque su 20% de la población consume el 80% de los recursos del mundo, sino porque el norte ha pretendido imponer estilos de vida antiecológicos al mundo, primero a través del colonialismo y luego a través de la idea de desarrollo. A nivel social, los sistemas hegemónicos destruyen las estructuras sociales y convierten a la naturaleza y a la gente en dependientes del mercado, lo cual a su vez genera inestabilidad económica y política y por tanto mayor presión sobre los recursos. No se conservará la diversidad hasta que la lógica de la producción no se base en la diversidad, y no solo en la diversidad biológica, sino en la diversidad cultural. Una consecuencia de la formación universitaria tiene que ver con el predominio de los profesores en el paradigma de la modernidad. De acuerdo a autores como Toledo, son estas culturas ancestrales las que guardan nuestra memoria histórica como humanidad. Por ello, divulgar sus conocimientos, sus prácticas y sus cosmovisiones, su manera de ver el mundo, verse en él y comprenderlo, sus sistemas epistemológicos, comunitarios, la diversidad de tipos de relaciones y manejo de ecosistemas de regiones tropicales, templadas, litorales, áridas y semiáridas, se convierte en una necesidad urgente. No se trata de un rescate como ejercicio intelectual abstracto, tampoco se trata de adoptar una postura romántica o de lo políticamente correcto. Lo que está en juego no es solo la permanencia de comunidades campesinas e indígenas, sino incluso nuestra propia supervivencia como especie. Se trata de encontrar la espiritualidad perdida en el salvaje y depredador capitalismo, y se trata de la defensa de la sociedad actual ante un mundo materialista y frente al agobiante mundo racionalista consumista de la civilización moderna. Se trata de encontrar alternativas a los múltiples problemas de la sociedad actual: la destrucción del medio ambiente, la pérdida de sentido, ¿no?, a la cada vez más marcada diferenciación en el reparto de la riqueza producida por el conjunto de la humanidad. Se trata finalmente de encontrar alternativas al papel jugado por la ciencia y la tecnología en la creación de un mundo injusto, perverso y peligroso. Encontrar elementos para su superación, de una forma de pensar el mundo a nuestras culturas y a nuestros medios básicos, con el pensamiento complejo y una ciencia posnormal participativa. Es un poco a la manera de lo que Bruno Latour dice de una antropología inversa. ¿Por qué no deberíamos pensar en una divulgación inversa? En la era de la globalización neoliberal, las grandes empresas se han convertido en generadores de pobreza y devoradores del futuro. Las sociedades ricas no solo presionan con su consumo y producción para sus propios países, por lo que los países más afectados son aquellos países pobres pero ricos en diversidad.
Por lo tanto, es imprescindible establecer estrategias de comunicación del conocimiento que sirvan para defender a las comunidades y crear conciencia del conocimiento que éstas sí tienen y enriquecer la vida y la cultura de las sociedades urbanas, sobre todo en países como los de Latinoamérica, ricos en diversidad cultural. En Bolivia, en Perú, en México, ¿no?, se manifiesta gravemente el problema de la blanquitud, ¿no? No basta más que ver las vallas, los comerciales de televisión y las telenovelas para ver que nosotros no estamos representados, ¿no? La conservación de la biodiversidad no depende únicamente ni primordialmente de estudios biológicos de la biodiversidad, sino como resultado de las prácticas culturales de cada país, así como de sus políticas económicas y desarrollo, principalmente aquellos que la explotan con fines agropecuarios y forestales. Por tanto, la solución no es de tipo técnico, es desde lo económico y social, y está en el cambio de los modelos productivos y de desarrollo y sus respectivos modelos tecnológicos. Para lograr esto, la comunicación y la apropiación social del conocimiento juega un papel importantísimo en estrategias sociales que lleven al empoderamiento de las propias comunidades, generando estrategias de poder en el saber, ¿no? Por siglos se les ha dicho que sus conocimientos no sirven. La relación entre la cultura y la naturaleza y del problema del manejo de la biodiversidad es una de las expresiones de los problemas de la modernidad, es decir, del pensamiento moderno y los procesos de modernización que llevan a la destrucción de la naturaleza por medio de la ciencia, la tecnología y la idea de progreso. Por esta razón es importante analizar los aspectos sociales, económicos, históricos y políticos de la biodiversidad y promover una comunicación inversa que se oriente a las comunidades rurales e indígenas hacia los ciudadanos de las grandes urbes. Pensar en una comunicación inversa. La comunicación de la ciencia debe pensarse como un conocimiento que va de múltiples direcciones y no una divulgación horizontal y lineal de los investigadores y sus centros de investigación y universidades hacia la población rural. Una de las principales deudas de la educación ambiental en América Latina es este énfasis biologicista, ¿no?, dentro de los procesos educativos. Y por el otro lado, una manera importante que tenemos en los países latinoamericanos de establecer el pensamiento ambiental latinoamericano es precisamente este proceso de desoccidentalización. Decía Gandhi, el mundo occidental es una enfermedad que tiene cura. El uso de la biodiversidad es un problema político y un proceso de apropiación social de la naturaleza, y existen diferentes enfoques de la biodiversidad, el enfoque técnico y el enfoque social, dice Escobar. El enfoque técnico se caracteriza por limitar el problema de la biodiversidad al manejo científico de los recursos naturales. La visión técnica de la biodiversidad es la de los grupos ambientalistas de los países ricos, de los organismos internacionales de la conservación y de una gran mayoría de académicos. Por el otro lado, tenemos visiones de la ecología política en autores como Enrique Leff, los movimientos sociales locales de países como Brasil y México, el brasileño Boaventura dos Santos, también un ejemplo. Los saberes técnicos y las prácticas tradicionales son parte indispensable de los valores culturales de diferentes formaciones sociales y constituyen por derecho propio recursos productivos para la conservación de la naturaleza y capacidades propias para la autogestión de los recursos de cada comunidad. La diversidad de formas organizativas y culturales humanas tiene que ver de manera directa con el índice de biodiversidad que en unas regiones o países alcanza un máximo. Esto se refiere en distintos lugares y en ciertas regiones a tener contacto directo y sensible con el entorno natural, que va haciendo variaciones en las especies, ¿no? Estas civilizaciones conservan muchas de sus costumbres y tradiciones precolombinas y manejan técnicas de cultivo agrícolas y pecuarios, siendo más gentiles con la naturaleza, por lo que los antropólogos, ecólogos y otros estudiosos sostienen que tienen efectos negativos mucho menores que los sistemas agropecuarios del sistema capitalista, ¿no? Es dejar de pensar en la monocultura como un monocultivo. Es más, incluso no solamente no empobrece menos, sino enriquece, ¿no?, biológicamente los ecosistemas, las diferentes claves de manejo epistémico de las comunidades. Es muy interesante, por ejemplo, el ejemplo que se da de las comunidades indígenas en Brasil,
que presentan una epistemología, y eso se da en todas las comunidades de México hasta la Argentina, de la reciprocidad y el intercambio entre el hombre y la naturaleza. Una de las técnicas usadas por estas civilizaciones es el policultivo, que consiste, por ejemplo, en México en la plantación de maíz, calabaza, frijol y chile, de cada una de ellas en el área en la misma época del año. La clave de este éxito de las comunidades locales se encuentra aparentemente en el mantenimiento, reforzamiento y perfeccionamiento de la estrategia de uso múltiple, que es la manera en que las comunidades rurales aprovechan la biodiversidad en cuanto a sus dimensiones, el paisaje, los hábitats, las especies y las variedades. Y no nos equivoquemos, estas comunidades no hablan de nicho ecológico, de intercambio de energía, ¿no? Son otras características, y ahora nosotros, los científicos, son los que vamos a estas comunidades a tratar de integrar ese conocimiento desde el plano de la epistemología científica, cuando deberíamos intentar hacerlo de una manera diferente, intentar descifrar las claves epistemológicas y productivas y técnicas, ¿no?, de este tipo de desarrollos. Es ingenuo pensar que la conservación de la naturaleza puede estar en manos de las grandes industrias que desean convertir la vida en un negocio, y no en las manos de los pobladores que viven material y espiritualmente de la naturaleza. Por eso necesitamos una comunicación del conocimiento capaz de capturar el espíritu, tanto como los conocimientos prácticos de las comunidades, que empoderen su acción en la defensa de su patrimonio, tanto natural como cultural. Necesitamos que ese saber sea reconocido también por la comunidad científica y divulgarla tal como se hace con cualquier conocimiento nacido de la estructura académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Alejandra ha llegado, la otra expositora. Continuamos entonces con José Ríos Pigoso, de Perú. Ha hecho el doctorado en antropología en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en manejo forestal, ingeniero forestal y perito forestal. Es asesor forestal y ambiental de DEVIRA, director de supervisión de concesiones forestales de OSINFOR, jefe del proyecto OIM de Marco de Bosques Secundarios de Selva Central, asesor y consultor y jefe de proyectos de evaluación de impactos ambientales y jefe de proyectos ambientales para distintas empresas consultoras. Entonces, José. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a tratar de resumir el trabajo que está haciendo en este momento la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida Sin Droga, que es una institución dentro de la Presidencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, que se encarga de luchar contra el narcotráfico. Entonces, en esta institución, básicamente el ámbito, primero voy a hacer el ámbito en que se desenvuelve en el área de educación esta institución. En principio, quiero ubicar que tenemos ejes estratégicos como desarrollo alternativo, interdicción y prevención de drogas como ejes estratégicos de la lucha contra las drogas en este periodo hasta 2016. Y Compromiso Global, que es otro programa que es transversal a todos ellos, que tiene que ver con las relaciones hacia el exterior. El objetivo dentro de este desarrollo alternativo integral, donde vamos a ubicar la educación ambiental, es mejorar las condiciones económicas, políticas, sociales y ambientales que permiten desvincular la población del cultivo ilícito de la hoja de coca y que favorecen el desarrollo de una economía ilícita. Perú, Colombia, Bolivia y otros países de Latinoamérica estamos realmente muy afectados por esta plaga que
que no solamente afecta a nuestros países, sino básicamente a los consumidores. Bueno, el programa de desarrollo alternativo entonces tiene como resultado final reducción de la oferta de drogas cocaínicas. Eso quiere decir que haya menos superficies de coca en los sitios donde normalmente se está sembrando esto, ¿no? Porque es de acuerdo a la superficie total de hojas de coca es que se produce una cantidad de cocaína. Entonces, el resultado es lograr el cambio de actitud de la población, autoridades de la zona de influencia cocalera, hacia un desarrollo integral y sostenible, ¿no? Es decir, el cultivo de coca es un monocultivo que destruye la naturaleza de por sí, ¿no? Para poder hacer este cultivo que es altamente perjudicial, ¿no? Entonces tenemos una dimensión económica, ambiental, social y política. Dentro de la dimensión económica, los agricultores incorporados a la cadena productiva grandes agrarias priorizadas, articuladas al mercado. Es decir, luego de que interviene de vida con el componente de intervención o erradicación, inmediatamente se empiezan los programas de desarrollo alternativo en el cual el agricultor se hace todo un proceso de sociabilización, sensibilización, para que puedan aceptar entrar a un proceso de cultivo lícito, ¿no? Es así que para recuperar las áreas degradadas se empieza a sembrar agroforestería, entre los cuales productos que puedan tener mercado inmediato para que la población vea y pueda tener fácilmente a su alcance la economía que necesita para mantener a sus hijos. Entonces, no, el mismo, por favor. La dimensión ambiental, ahí es aquí donde ubicamos al aspecto educativo, ¿no? Y las organizaciones de productores fortalecen el promover la dimensión social y la dimensión política que tiene que ver con todos los gobiernos, el gobierno nacional, los sectores, los gobiernos regionales y locales. ¿Sí? Entonces, la política ambiental del Estado peruano se orienta a impulsar el uso sostenible. Estamos dentro de la política ambiental trazada por el MINAM y en este caso por el Ministerio de Educación, ¿no? En la que se hacen acciones concretas para lograr desempeños con altos estándares ambientales, es decir, cuando se empieza a incidir en una zona con un grupo de productores o con los colegios, con la red ambiental, se trata pues de que los procesos sean hacia un desarrollo sostenible, es decir, que se orienta a los econegocios y sobre todo, digamos, al reemplazo de los monocultivos por cultivos múltiples, ¿no? Como lo es los bosques amazónicos. Con uso y conservación de la valiosa biodiversidad, ¿no? Es decir, si talamos y quemamos todos los bosques, matamos una diversidad grande en la que no menos de 20.000 plantas de especies distintas están ahí, de plantas mayores, ¿no? Y sin contar lo que podrían ser las plantas menores. Teniendo en cuenta los desafíos de cambio climático global, ¿no? La deforestación ocasiona la desertificación y por ende, digamos, la falta de retención de agua, etcétera, etcétera, una cadena de problemas ambientales, reduciendo la degradación ambiental del bosque, el agua y el suelo. Entonces, el objetivo estratégico común para la sostenibilidad ambiental es la construcción de alianzas con instituciones, ¿no? De vida, promociona la educación ambiental y se pone de acuerdo con el Ministerio de Educación, con el ambiente, con otros sectores, con los gobiernos regionales, con la sociedad civil organizada, con los medios de comunicación, con las empresas y con los organismos internacionales, ¿no? Es decir, esto es una tarea de todos y un compromiso de todos. No hay más. Y por supuesto el Ministerio de Educación es el principal artífice en lo que respecta a las orientaciones que van dirigidas a las direcciones regionales de educación, las DRES, ¿no? Las UGELES, unidades de gestión de educación, las instituciones educativas, los consejos educativos institucionales, las APAFAS, Asociación de Padres de Familia, que también tienen que intervenir en los colegios,
los comités ambientales y las instituciones estudiantiles ambientalistas, que es, digamos, uno de los puntos más importantes. Entonces, la estrategia para la inserción curricular del tema ambiental es que se incorpora a la educación ambiental los instrumentos de gestión pedagógica, ¿no? Proyectos educativos, institucionales, los proyectos de currículo de centro y el plan anual de trabajo. Es decir, a través de un plan anual que presentan las instituciones educativas llegan a dividir las propuestas y se estudia y se ve el presupuesto adecuado para que esto se ponga en marcha. Se diversifica la diversificación curricular y la transversalidad de la educación ambiental, es decir, que no solamente se hable en un curso de educación ambiental, sino que todos los cursos tengan los componentes ambientales, desde matemáticas hasta religión. El desarrollo de proyectos educativos con dimensión ambiental, ¿no? Biohuertos, plantaciones forestales, apicultura, piscigranjas, otros, porque al final la población necesita, sobre todo la población escolar, necesita una serie de atenciones de todo índole. La gestión pedagógica, que es la elaboración de los materiales educativos, la incorporación del enfoque ambiental a los proyectos curriculares, el desarrollo del proyecto educativo ambiental, la capacitación de comunidades educativas y las actividades comunitarias ambientales. Es decir, este es un problema de todos y hay que resolver entre todos. La gestión para educación con ecoeficiencia es el mejoramiento de la calidad del aire y del suelo, ¿no? Los estudiantes se involucran y toman conocimiento a través de la práctica del uso eficiente del agua, del ordenamiento territorial, de los residuos sólidos, reciclaje de residuos sólidos, del uso de eficiencia de la energía, la adaptación al cambio climático, la valoración de la biodiversidad y la promoción del consumo responsable o sostenible. Es decir, no podemos hacer derroche en una situación faltante. Debida apoya la Red Interregional de Educación Ambiental, promueve la participación del Estado y la sociedad civil, propone políticas públicas, promueve la transversalidad curricular de la educación y promueve y sistematiza las experiencias. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo en un colegio, esto es en San Martín, en una institución educativa Soritor que han tenido premios. Se hacen biohuertos, los estudiantes, los profesores son los capacitados, los estudiantes son los que reciben esa capacitación in situ, es decir, en la práctica, ¿no? Aquí tenemos pues biohuertos, plantas ornamentales, apicultura, reforestación, ¿no? Al final este colegio tuvo un premio en su región. Y todos estos materiales son propuestas que los mismos colegios establecen y solicitan con un presupuesto que Debida los canaliza desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Siguiente. Los logros educativos con los estudiantes y docentes. Los docentes propician que los estudiantes aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, es decir, no son repetidores, sino más bien creadores, porque algunos econegocios han sido iniciativas de los estudiantes. La incorporación del enfoque ambiental en los diferentes documentos de gestión y pedagógicos. Los estudiantes realizan aprendizaje para desenvolverse en igualdad de condiciones en los diferentes ámbitos de su vida, no solamente en el colegio, sino fuera de él. Los estudiantes aprenden de manera colaborativa, trabajan en equipo e intercambian saberes. Siguiente. Entonces aquí tenemos, hay una capacitación hacia los docentes como promotores de educación ambiental, ¿no? La elaboración del diseño curricular diversificado que nace de los mismos institutos de las tres respectivas, ¿no? El primero se realizó en Huancayo y desde el 2004. Siguiente. Elaboración de guías regionales de educación ambiental. Tenemos, en cada región ha elaborado sus guías. Es decir, el sistema educativo imparte la educación desde la región hacia todas las instituciones educativas respectivas, ¿no? Ayacucho, bueno, 7 regiones
Siguiente, por favor. Todo el material que se produce, ¿no? Básicamente para despertar la conciencia ambiental, ¿no? Todos estos materiales se han producido a lo largo de los años. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un presupuesto que ha ido año por año, ¿no? Y estas son las regiones Ucayali, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno, que son las regiones, que son los lados orientales de los Andes, es decir, la ceja de selva. Ya ustedes se pueden imaginar la deforestación en esta zona origina, que son cabeceras de cuenca, serios daños ecológicos, ¿no? Entonces los presupuestos van pues sumando ya como 25 millones de soles que la institución ha canalizado hacia las direcciones regionales para satisfacer, digamos, a la necesidad de una educación ambiental que se pueda producir. El siguiente, por favor. También hay una educación ambiental a los campesinos, ¿no? Los cuales son capacitados en las escuelas de campo. Los proyectos que de vida está subvencionando a través de los municipios o de las regiones o los municipios provinciales o los municipios distritales, ¿no? No los ejecuta de vida, los ejecutan los municipios, son canalizados, el municipio orienta el apoyo hacia una comunidad donde se producen pues la necesidad de la población es en todos los sentidos, de salud, educación, alimentación, etcétera, ¿no? Entonces se tiene que satisfacer todas esas necesidades en forma integral, ¿no? Entonces se hacen piscigranjas, viveros para reponer los bosques deforestados, se hace agroforestería, agroforestería que es, digamos, un sistema de poder imitar del bosque natural, digamos, a través de estratos y así imitar al bosque natural, digo, y evitar los monocultivos. Las pasantías, las comunidades a través de expertos que van, digamos, en este caso el cultivo del cacao, no es un cacao de aroma, que son altamente comercializados hacia el exterior, ¿no? La capacitación con enfoque participativo y se promueven los econegocios, ¿no? Es decir, que por ejemplo, en este caso el café, que es uno de los commodities, que va hacia el exterior como un producto orgánico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos haber aprendido de esto? Se ha utilizado un enfoque pedagógico, constructivista, donde el docente es facilitador y los alumnos construyen los aprendizajes contextualizados a su realidad. Es decir, no se pretende llevar los conocimientos hacia allá, sino los conocimientos se generan en la propia zona, se producen los materiales didácticos y eso se repite. Es decir, las experiencias exitosas de una zona se repiten alrededor de esa zona, ¿no? Y sirven para hacer las pasantías también, ¿no? De vida, pues, premia y financia concursos de econegocios escolares que han resultado siendo exitosos. La capacitación de los agricultores se basa en el aprender haciendo, que les permite empoderarse de las técnicas agroecológicas. Ya ustedes se pueden imaginar que agricultores cocaleros que han sido convertidos a agricultores de cultivos lícitos, no es tan fácil después de ganar por la coca un monto mucho mayor de lo que puede estar produciendo para un pan llevar. Bueno, entonces la red interregional de directores regionales de educación con el apoyo de DEVIDA asumió el reto de fortalecimiento de la educación ambiental, es decir, ya está empoderado en estas regiones que la educación ambiental transversal, ¿no? En toda la currícula, generando pues un movimiento de gestión, acción en favor del ambiente desde la perspectiva de la educación nacional en el Perú. Ustedes pueden notar en el mapa del Perú, tenemos las regiones donde se han de cultivo de coca, ¿no? Y lógicamente estas áreas son altamente deforestados, ¿no? De los cerca de 8 millones que existen de deforestación, de áreas deforestadas en ceja de selva en el Perú,
2,5 millones más o menos se puede atribuir al cultivo de la coca, ¿no? Entonces, si no hacemos algo desde la niñez, es posible que esto siga avanzando. Entonces, el Perú felizmente ya tiene instituciones que están pues detrás de poder combatir junto con debida este fenómeno. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Están siendo muy prolijos, con el tiempo no me dejan retarlos, y además hay una expositora menos, así que teníamos algunos minutitos más. Bueno, finalmente entonces pasamos a Francisco Javier García Gómez, que viene desde España. Es ingeniero agrónomo, catedrático de la Universidad Universitaria de la Universidad de Valencia en materias de ecología y educación ambiental, didáctica de las ciencias naturales y didáctica de la educación ambiental. Es profesor en programas de doctorado como el Interuniversitario de Educación Ambiental, en cursos de posgrado en distintas universidades de América Latina. Es director de la Unidad de Investigación de Educación Ambiental del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Valencia. Ha participado en muchos proyectos de didáctica de las ciencias de educación ambiental y es responsable de 12 proyectos de investigación. También es responsable del convenio de colaboración científica con universidades como San Martín de Tarapoto y de Trujillo de Perú, de Sao Carlos de Brasil y del nordeste de Argentina, y es autor de más de 150 trabajos en la materia. Bueno, muchas gracias, Francisco. Tus 15 minutos, podés pasarte unos minutitos si lo deseas. Bueno, buenas tardes. Digamos que la educación ambiental tiene muchas puntas, muchas formas de verla. El punto de vista que voy a plantear hoy es básicamente desde el ámbito de la didáctica. Y básicamente quería plantear unas estrategias didácticas, como se dice, para el cambio conceptual sobre el cambio climático, pero también se pueden utilizar estas estrategias con otras temáticas, que no es exclusivo de... quizás muchas veces nos hemos planteado la pregunta, he trabajado con los alumnos o con las comunidades, parece que están concienciados y sin embargo no actúan, que digamos es el fin último de la educación ambiental. Podemos concienciar mucho, pero si luego no hacemos nada, pues estamos en las mismas, ¿no? Yo diría que quizás uno de los problemas que tiene es porque realmente no interiorizamos los problemas. Nos lo repiten, lo dicen las ONGs, maestros. El cambio climático es malísimo, es muy malo, muy malo. Y se lo repetimos. La energía nuclear, eso, el demonio emplomado, una cosa. Y lo repetimos. Pero realmente lo hemos interiorizado, y digo lo hemos interiorizado a nivel de alumnos, ¿no? ¿Realmente interiorizamos estos problemas o simplemente repetimos lo que nos van diciendo unos y otros, ¿no? Bueno, se han hecho muchos estudios referentes a las conceptualizaciones que tienen los alumnos sobre el tema del cambio climático, y casi todas las investigaciones o muchas investigaciones han demostrado que existen errores conceptuales. Muchos de ellos confunden el cambio climático con el tema de la destrucción de la capa de ozono. Y esto tiene una explicación histórica, por decirlo de alguna forma. Cuando surgen los problemas ambientales, allá por los años 70 y por ahí, quizás uno de los primeros problemas globales que afectan es el de la destrucción de la capa de ozono. Y se hizo mucho por este tema. De hecho, se está recuperando la capa de ozono. Desde el punto de vista tecnológico se eliminaron los CFCs, se hicieron muchas actividades educativas. Entonces caló mucho el tema de la destrucción de la capa de ozono. Y posteriormente surgen otros problemas como el del cambio climático, y muchos alumnos cometen errores relacionados con el cambio climático en relación a la destrucción de la capa de ozono. Y eso no es de un país, sino hay estudios
extranjeros que demuestran que esa concepción errónea se repite en muchos países. Yo no conozco ningún estudio peruano, pero sí que conozco, por ejemplo, en España y demás. De manera que hay errores conceptuales en relación al cambio climático. Las teorías de aprendizaje, sobre todo de Driver, sobre los temas relacionados con las conceptualizaciones, habla de la necesidad de plantear un cambio conceptual. Porque muchas veces se habla del sentido común, ¿no? En ciencia, ¿no? Por sentido común es así. El sentido común en ciencia muchas veces no es la realidad. Entonces eso genera unos errores conceptuales que están muy arraigados y que son difíciles de eliminar, ¿no? Bueno, y se han planteado muchas investigaciones al respecto, y en el tema del cambio climático pues también existe este arraigo de errores conceptuales y de desconocimientos. Existen muchas estrategias didácticas, pero últimamente se está desarrollando un aspecto que considero, no sé si lo han trabajado ustedes en algún momento, sobre la argumentación. Bien, la argumentación no es más que la capacidad que tiene el individuo para intentar convencer al otro. Eso pasa en las conversaciones habituales, cualquier temática, ¿no? Y uno dice, no, esto es así. ¿Por qué es así? Ah, porque es así. No, si no me argumentas, si no eres capaz de convencerme, es que no tienes argumentos. Y si uno es capaz de argumentar, es porque está convencido y sabe defender sus posturas. De manera que la argumentación es un instrumento muy interesante en educación. Hasta tal punto que a través de la argumentación se pueden desarrollar prácticamente las 3 competencias básicas de las que hace referencia la OCDE en su informe PISA. Identificar preguntas y cuestiones científicas, explicar o predecir fenómenos y utilizar pruebas. De manera que cuando uno dice algo tiene que tener pruebas. Hasta Santo Tomás quería pruebas. ¿Recordáis de la Biblia, de la historia sagrada? Santo Tomás, tocar para creer, ¿no? Pues un poco pasa en ciencias, ¿no? Yo si no me lo explicas bien, si no tienes argumentos. Y entonces es un instrumento interesante para poder desarrollar ese cambio conceptual. En la toma de decisiones el individuo ha de estar convencido y ser capaz de convencer. Entonces, si uno tiene arraigados los conceptos bien, pues es capaz de convencer a los demás. La argumentación actúa como valor crítico a la hora de garantizar una fundamentación racional en la toma de decisiones. Un estudio que hicimos, está publicado en la revista. Y yo voy a plantear muy someramente 5 estrategias muy concretas, cosas muy fáciles de poner en práctica. Luego al final de la bibliografía viene algo para, si queréis, acceder a ello. Y básicamente hay más, pero yo he seleccionado 5, ¿no? Extraer conclusiones a partir de datos, buscar pruebas que demuestren las aseveraciones, resolución de problemas, juegos de interpretación, dilemas morales, hay otros, ciclos de vida del producto, hay muchas más. Pero bueno, vamos a dejar. La primera, vamos a muy brevemente, porque el tiempo no nos da para más, pero se trata de que a través de datos, no de que a mí me parece que el cambio climático, no, pero eso dónde está. Y ahí precisamente podemos utilizar datos del IPCC, del organismo que trabaja en el tema del cambio climático, que recoge datos de todo el mundo, etcétera, etcétera, y a partir de esos datos plantear cuestiones a los alumnos. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una representación de la concentración del cambio climático a lo largo de siglos,
y la temperatura, y vemos que precisamente, no sé si en algún momento viste la película aquella de Una verdad incómoda, ¿la habéis visto? Bueno, pues sale con este mismo tema, ¿no? Cómo encaja perfectamente, prácticamente, ¿no? O sea, es difícil no aprovechar esta forma de las curvas para convencer, ¿no? También buscar pruebas que demuestren aseveraciones en el caso del cambio climático. Por ejemplo, está ahí en el caso del cambio climático porque es el grupo pero se puede utilizar para otros problemas ambientales o problemas de ciencia o problemas sociales. Y entonces aquí, bueno, a partir de dos fotografías, una del año 79 y otra del 2003, pues se ve claramente cómo ha ido disminuyendo la superficie helada de la Antártida. Eso comienza cualquiera. Bueno, a través de artículos, cuando se buscan artículos hay que buscar que tengan cierta fiabilidad. Cualquier artículo de prensa es bueno. Artículos que tengan, de alguna forma, una consideración que sea adecuada para la investigación. Y un tema muy interesante es la resolución de problemas. En principio, yo no sé si habéis trabajado estos temas de la resolución de problemas, pero lo primero que os podéis plantear es, bueno, yo sí, la resolución de problemas. Eso es matemáticas, resolución de problemas. No, eso no es resolución de problemas desde el punto de vista de estrategia didáctica. Esos son ejercicios matemáticos que pueden ser muy útiles, o ejercicios de física o ejercicios de química, que son cerrados. Si un móvil se mueve a tal velocidad y frena a tal aceleración, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a tal? 43,7. Se aplica la fórmula del movimiento uniformemente acelerado. Eso no es un problema, es un ejercicio. Un problema debe ser algo que el individuo tiene que buscar información. Es decir, como hacen los investigadores. A un investigador se le plantea un problema. Un problema, pues, de cualquier circunstancia, ¿no? De cualquier tema. Pero no es un problema de esos lineal y se aplica una fórmula y ya está. De manera que, por ejemplo, en el tema del cambio climático, pues podemos plantear cómo justificar que es mejor desde el punto de vista económico y ambiental la utilización de bombillas de bajo consumo. Así es. Es que a mí el maestro me lo ha dicho, que eso de la bombilla de bajo consumo. ¿Pero son mejores? ¿Cómo lo demostramos esto? Es un problema abierto. No es, si una bombilla consume 27 y el otro 43 y el otro, ¿cuánto consume más una bombilla que la otra? No, es un problema abierto, en el cual uno tiene que buscar sus propios datos. ¿Qué datos tiene que buscar? Bueno, en primer lugar, buscar que las dos tengan la misma iluminación, los mismos luxes. No podemos comparar una que tiene menos luxes con otra que tiene más. Luego el consumo, ¿qué consumo tiene? Y eso además lo tiene que buscar el individuo, las personas. ¿Dónde? Pues en las tiendas. Ves a la tienda y coge una bombilla y mira cuánto consume, el vatio que tiene. Bueno, es todo un proceso en el cual se va viendo realmente y se llega a la conclusión de que es mejor o no un producto u otro. Hay problemas que no necesariamente tienen que resolverse. Quiero decir, que pueden dar lugar a discusiones posteriores, ¿no? Obviamente este trabajo se llega luego a que realmente unas son económicamente mejores y tal, y obviamente ambientalmente también, porque si consume menos electricidad, produce menos CO2, etcétera, etcétera. Pero también uno luego puede decir, bueno, ¿y los residuos que genera una bombilla de bajo consumo que lleva vapores de mercurio? Empezamos ahí. A mí se me ocurre, por ejemplo, no sé, seguro que habéis entrado 1000 veces, por decir una cifra, a un baño, los que están por aquí, y unas veces hay
chorros de aire frío o aire caliente, y otras veces hay papel. Desde el punto de vista de educación ambiental y desde el punto de vista ecológico, ¿qué es mejor? ¿Gastar papel o gastar un chorro de aire? Tenemos que calcular, tenemos que ver. Bueno, hay otro. ¿Tengo tiempo? Hay algunas otras estrategias que no he planteado aquí, pero es, por ejemplo, plantear los juegos de simulación, o también se dicen juegos de rol, usando la palabra inglesa, pero en el cual es muy interesante porque cada grupo, por ejemplo en el tema del cambio climático, se pueden hacer dos grupos, unos que sean negacionistas del cambio climático y otros que no lo sean. Y entonces hay que buscar argumentos para convencer al otro. De manera que si uno hace esto, se está convenciendo, está convencido, puede convencer al otro, si tiene verdaderamente buenos argumentos. Otro instrumento interesante es ver el ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un producto es un proceso de gestión ambiental muy complejo, pero a nivel didáctico se puede hacer de forma sencilla. De manera que el individuo se va convenciendo de lo que afecta al medio ambiente, pues la casaca que lleva, las gafas o los zapatos. Bueno, ahí os presento una bibliografía que si queréis podéis inclusive consultar por internet. Esta revista es muy interesante, este número, mejor dicho, la revista en sí es de didáctica muy interesante, pero este número es todo dedicado a argumentación en ciencias. Y entonces es muy interesante al que le interese esta temática de la argumentación. Este otro es prácticamente de donde he sacado gran parte del trabajo que acabo de presentar, que es algunas estrategias, y está en internet. O sea que si vais a la revista de Tania española, hay varios números, el número 40, y hay muchos artículos. Y el otro es un libro ya un poco antiguo, pero que es un libro que habla de estrategias didácticas en educación ambiental, que ya es difícil de conseguir porque ya es antiguo, del cual soy autor, pero está ya agotado. Bueno, si se os ocurre alguna... Bueno, y abajo tenéis mi dirección electrónica por si alguien quiere alguna pregunta. Bueno, creo que somos muy disciplinados todos y nos hemos ajustado bastante al tiempo. Muchísimas gracias y efectivamente han sido más que prolijos. Abrimos entonces el espacio para preguntas, unas 3 o 4 preguntas, si pueden ir levantando la mano a aquellos interesados y vamos pasando al micrófono. Recuerden por favor preguntas concisas y a cuál de los expositores va dirigida, por favor. Mi pregunta va dirigida al profesor Javier García. Primero me presento brevemente. Mi nombre es Julián Mora, de la Universidad Estatal de Bogotá, Colombia. Bueno, primero, pues en relación con el campo de la didáctica y la educación ambiental, pues reconozco que es un campo muy poco desarrollado y por lo tanto muy fructífero de trabajo, y en eso, pues en gran medida, los esfuerzos que han hecho ustedes en Valencia, pues es un aspecto a destacar y realmente aprender. Sin embargo, hay unos puntos que quisiera buscar de pronto ayuda en cuanto a lo que nos ha planteado. Uno es en relación con las 5 estrategias y el manejo de 2 temas conceptuales de interés. Uno es el tema del cambio conceptual, que pues en el campo de la didáctica de las ciencias hace mucho tiempo no se usa, más bien el trabajo de la modelización y los modelos mentales los que han reemplazado ese concepto. Y la otra, que ya es la pregunta, es cómo trabajar el grado de apertura de los problemas que se tienen en el aula de clase, porque muchas veces los docentes terminan
trabajando problemas que a veces se convierten en verdaderas tesis en los colegios cuando no es el lugar apropiado, y se requiere tener muy claro esa graduación del tipo de problema que se trabaja en el aula de clase. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón. Para el doctor García, igualmente, desde el punto de vista de los dos grandes ámbitos, digamos, de la gestión del cambio climático, adaptación, mitigación, ¿qué propuesta tiene usted para trabajar con los estudiantes? ¿Qué propuesta tiene usted para trabajar con los estudiantes y mejorar su conocimiento, su interpretación de la problemática del cambio climático? Pues como bien señalaba, hay aspectos conceptuales errados sobre lo que es en sí el problema. Y desde qué áreas de estudio trabajaría, e igualmente cómo integrar a la comunidad en estas acciones o en estos proyectos que se trabajarían con los estudiantes. Buenas tardes, doctor. Vengo de Huánuco, trabajo en temas ambientales, en gestión de riesgo, un programa de Prevaid del Ministerio de Educación. La preocupación es la siguiente, y un tema nuevo que usted acaba de tocar, es didáctica en temas de educación ambiental. ¿Cuál sería una propuesta o si ya existe una tesis completa, terminada sobre didáctica de educación ambiental para los docentes y maestros, ¿no? Sería muy interesante conocer ese tema. Didáctica, o sea, aplicada a educación ambiental. Cómo introducir, cómo transversalizar temas ambientales en las áreas, porque este es uno de los problemas que se viene trabajando en estos programas, y estamos buscando muchas alternativas en este caso, ¿no? Los compañeros lo han hecho muy bien. No, están quedando las escopetas. Bueno, la resolución de problemas efectivamente se puede desbordar. Yo creo que el profesor, como creo que esta mañana lo decías tú, me parece que era, en relación a que el profesor no es más que como un director de un trabajo, ¿no? Que debe de orientar, debe de facilitar. Y entonces, ese mismo problema me lo encuentro yo con las personas que hacen tesis doctorales. El mismo problema. Es decir, cuando uno empieza a tesis doctoral, empieza a investigar, a ver, y llega un momento en que uno se va para los lados. Entonces el director le dice, no, ese camino déjalo, céntrate aquí, porque eso es interesante, pero bueno, ya lo haremos en otro momento, ¿no? O sea, hay que orientar un poco al educando hacia dónde conviene ir, ¿no? O sea, que creo que es misión del profesor el orientar. Por ejemplo, cuando se ponen las gráficas, el profesor facilita las gráficas, pero no las interpreta. Es el alumno el que las debe de interpretar, a ver qué ves ahí en la gráfica, qué interpretas, O sea, el profesor es el facilitador de esa cuestión. No sé si iba por ahí tu tema, porque efectivamente todos los temas de investigación se pueden desbordar muchísimo, ¿no? No sé si no, luego me explicas. ¿Desde qué área se debe trabajar, no? Bueno, digamos que en el sistema educativo básicamente latinoamericano se ha incorporado la transversalidad, cuando en España se ha abandonado. Yo creo que desde un punto de vista conceptual, la transversalidad no tiene ninguna crítica, o no debe tener ninguna crítica, desde el punto de vista conceptual.
teoría muy interesante, la transversalidad, y bla, bla. Un tema que surgió desde el principio de la educación ambiental. Cuando se hablaba de la educación ambiental, de las primeras cosas que se trataron era, bueno, entonces que es una asignatura más. No, los propios educadores ambientales decían que no era una asignatura más, que debía ser transversal. Yo tengo un artículo también, si a alguien le interesa, que hay una revista, por cierto, que está también en red, que se llama la revista Tópicos en Educación Ambiental, es mexicana, está en red, y que hay artículos muy interesantes. Es una revista que se ha dejado de publicar por cuestiones financieras, pero sin embargo los artículos que hay, para el que le interesa la educación ambiental, puede sacar cosas de ahí, ¿eh? O sea, y está en red. Porque yo ahí tenía tengo un artículo que hablo de la transversalidad desde un punto de vista crítico. E inclusive hicimos una tesis doctoral que la hizo un peruano precisamente, sobre una crítica a la transversalidad. ¿Cuál sería mi opinión, que es lo que me pides? Mi opinión es trabajar de forma interdisciplinar a través de proyectos. Es decir, un proyecto de cambio climático en el cual se trabaja desde distintas áreas del currículo. Eso no es una transversalidad, pero permite trabajar de forma interdisciplinar cualquier temática. No sé si, en relación a las tesis doctorales, pues en España se han hecho muchas tesis doctorales de educación ambiental, algunas de ellas están en red, y pues aquí mismo hay una profesora que ha hecho la tesis doctoral conmigo, por ejemplo, ¿no? Y hay otros compañeros peruanos, mexicanos, o sea que no sé exactamente lo que me preguntaban. Desde el punto de vista de la didáctica, pues yo lo que he hecho, lo que me he dedicado ha sido a establecer estrategias didácticas que luego las he aplicado en alumnos, dependiendo de los niveles, en primaria o en secundaria. La argumentación, por ejemplo, básicamente debe ser para los niveles superiores, para niños pequeñitos, no es adecuado en esos niveles. No sé si contestan la pregunta, no sé si alguien quiere réplica o... Sí. Buenas tardes a todos. Nosotros venimos del área de educación comunitaria. Conformamos un grupo de personas que trabaja en la educación no formal. Es un movimiento que en estos momentos el Ministerio de Educación está propiciando porque así lo exige la ley. Y entonces se está hablando de saberes ancestrales, se está hablando de saberes de organizaciones que se dedican a la producción y a la técnica. Entonces yo quería preguntarle a usted sobre este cambio conceptual, si es que la educación comunitaria aporta datos para estas estrategias didácticas que está usted planteando. Porque en realidad quienes van a ser en nuestro modo de conocer más afectadas son las poblaciones vulnerables, generalmente las comunidades acá en el Perú y sobre todo en la zona norte de Piura, de donde yo vengo. Entonces la pregunta es esa: si las comunidades le otorgan a usted alguna contribución para la elaboración de las estrategias didácticas para este cambio conceptual. Bueno, la pregunta es para el señor que expuso de vida. Nos ha hablado de que en las regiones de Puno, San Martín, Huánuco, Ayacucho, Ucayali, Pasco y Junín hay experiencias exitosas. Yo quisiera preguntarle si en estas regiones cuánto se ha disminuido en el porcentaje de consumo de drogas en los jóvenes. ¿Cuál es el logro que tiene en ese aspecto? Dado que hay personas, grupos sociales interesados en que los jóvenes sigan consumiendo la droga.
Y además, la segunda pregunta es que ¿basta un programa, un PPR, para luchar contra esta amenaza que pone en riesgo la vida de los jóvenes, adolescentes? ¿O es que requerimos otros instrumentos de carácter jurídicos, políticos? Y si fuera así, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían, mejor dicho? Buenas tardes a los panelistas. Quien expresa la pregunta es especialista del PREVAED, de la región Madre de Dios, para el representante de Vida. Referente a los éxitos logrados en las regiones que hace mención, sin embargo, considero que no son las únicas regiones afectadas por conductas de riesgo social, como es el consumo de drogas. Y específicamente en la región Madre de Dios no se ha visto accionar. Sin embargo, tenemos problemas de índole social, ambiental netamente, con el trabajo de la minería y a su vez también con el incremento del consumo de sustancias psicoactivas. Me parece que ya el periodo de operación ya está corto, porque es hasta el 2016, y si van a extender ellos sus acciones operativas en la región Madre de Dios. Gracias. Bueno, digamos, yo en relación con los aportes de la comunidad a los aspectos éticos, la verdad es que no tengo ninguna experiencia. Yo he trabajado estos aspectos con comunidades. Yo estoy desarrollando un proyecto en una zona de la selva amazónica, aquí en la zona de San Martín, la de Lamas, y no estamos trabajando aspectos de didáctica, estamos trabajando aspectos de cooperación y demás, pero no, digamos que no han sido para mí fuente de inspiración o de... aunque entiendo que hay muchas estrategias que utilizan ellos, como la observación, como el trabajo en grupo, etcétera, que bueno, son muy interesantes, el poderlo recoger, ¿no? Sin embargo, lo que quería comentar es que sí que se puede trabajar aspectos didácticos de los que yo he planteado, algunos de los cuales he dicho, en comunidades, ya sean comunidades de agricultores o comunidades rurales o comunidades de barrio, o sea que las estrategias no son solamente para el sistema educativo formal, sino también su aplicación, que lo que es la inspiración, a mí la verdad es que no he tenido tanta relación como para esto. Agradezco mucho las preguntas que han formulado las dos personas al final. Creo que había que distinguir, para la primera pregunta, en lo que es el programa de prevención del programa de desarrollo alternativo. Y cuando trataba de ubicar en el gráfico dónde están los programas con las regiones, el ámbito de la coca, trataba de ubicar, digamos, que dentro del programa de desarrollo alternativo está el apoyo a la educación ambiental, ¿no? Ahora, ese programa en sí tiene otros componentes que son desarrollo productivo y desarrollo de infraestructura, ¿no? Ahora, en la parte de prevención, que es otro programa, no es el programa educativo, en la parte de prevención se está incidiendo a nivel nacional con una serie de campañas que creo que son insuficientes. Es decir, el problema parece que nos quisiera desbordar si es que no empezamos con una educación, con unos niños que entiendan el problema de la conciencia ecológica y sobre todo, digamos, por qué es que el sembrar coca no puede afectar
hecho que nos está afectando y cómo este problema puede seguir avasallando, ¿no? Entonces, el programa de prevención ve todo este tema de la disminución del consumo de drogas a nivel nacional, ¿no? Y el programa educativo solamente está referido a los 7 de regiones que les he mencionado ahí. Por ejemplo, actualmente la región de Loreto, donde se va a incidir este año, porque parece que por ahí hay, cuando se hacen las erradicaciones, por ejemplo, como sucedió en el Huallaga, en el Monzón, ¿no? Y este año algo se está haciendo en el Braen y en la zona de San Martín, donde realmente la reducción de la siembra de coca se ha producido fuertemente, ¿no? Debido a que la misma región, la misma población está reaccionando frente a este fenómeno, ¿no? Es decir, tener a una familia que puede estar ganando bien por la venta de coca, a que cambie su actitud para otra situación en la que puede estar ganando menos, pero ganando mucho menos económicamente, pero mucho más, ganando tranquilidad, porque no va a estar entre los delincuentes o expuesto, digamos, a grupos armados. Entonces, no hay comparación. Entonces, en algún momento, las actitudes van a cambiar siempre y cuando el Estado intervenga en todos sus componentes, con todos los sectores. En este problema no se piensa que solamente un sector, en este caso de vida, pueda ser suficiente para zanjar este problema. Muy por el contrario, se necesita el concurso de todos los sectores absolutamente. A un poblador que está sometido al cultivo de la coca, digo sometido, porque hay grupos armados que sí lo someten, y no solamente comunidades nativas, sino también poblaciones, comunidades enteras, ¿no? Entonces, si el Estado no llega con todos los apoyos educativos, de salud, es decir, absolutamente todo, con todo el apoyo económico para la buena producción, para el mercado, ¿no? Y que las familias puedan tener tranquilidad, creo que no vamos a hacer mucho. Es un problema de todos. Es decir, al final, este programa de prevención está dado, digamos, fuera del contexto educativo. Yo creo que sí, hacia adelante se tiene que juntar. En relación a Madre de Dios, no está catalogado como una región de producción de coca. Entonces, no, para esta estrategia de 2012-2016 no es prioritaria. Eso no quiere decir que esta estrategia termina en 2016, al contrario, en 2016 se revisa el periodo 2012-2016 y se opta por una nueva estrategia. Es decir, mientras tengamos el problema, el Estado tiene que seguir trazando estrategias de acuerdo a cómo va avanzando con el combate contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, definitivamente no se ha acabado y se evaluará y se optará por una nueva estrategia hacia adelante, ¿no? Entonces, Madre de Dios todavía no ha sido considerado como una región con siembra de coca, pero sí es de tránsito, ¿no? Por lo tanto, los mecanismos de prevención deben estar por ahí yendo. Repito, es insuficiente lo que el Estado, el esfuerzo que hace el Estado para poder combatir este fenómeno. Gracias. La pregunta es para Fernando. La exposición que nos ha hecho pues, en las otras salas también ha sido interesante, las posturas de la epistemología andina y originaria en relación con el planteamiento de las posturas epistemológicas occidentales de la modernidad como un factor de
aparición de las problemáticas ambientales, pues ha habido una situación de algunos autores que en los últimos años han mostrado alternativas, entre ellos pues, un mexicano que presente en este evento, lo mismo el grado de Sousa Santos en Portugal, sus trabajos en Bolivia, y Arturo Escobar en Colombia, o el caso concreto de los profesores argentinos es Funtowicz y Roberts. Muestran otras alternativas, todas conducientes a diferentes salidas, porque pues en la postura usted nos muestra que existen todas ellas, pero no identifiqué claramente si se está hablando de una integración o un diálogo de saberes o de una posición, digamos, como trabajan nuestros hermanos indígenas colombianos que muestran una salida más a una opción que es de una cosmovisión alternativa y no de integración. ¿Cómo ese planteamiento pues, nos ha querido mostrar porque no lo logré identificar al final? Para el profesor que ha trabajado sobre el tema del narcotráfico, pues en Colombia desafortunadamente pues, comenzamos a convivir igual que Perú con el problema en un foro muy similar, pero nos hemos enterado recientemente que ya Colombia no es el mayor productor de hoja de coca, sino Perú, incluso Bolivia. Y en Colombia se ha resuelto el problema, o se intenta resolver el problema por vía de la erradicación, no por vías solamente educativas. Entonces quisiera saber cómo pues ese modelo se ha trabajado allí, en esa relación con la erradicación que hacen personas que se contratan incluso con apoyo militar, y la otra es los riesgos que los educadores ambientales se ponen en cuanto a seguridad personal en relación con ese tipo de propuestas en el aula. Sí, en realidad muy interesante la pregunta. Debida está, esta estrategia tiene 3 programas. Uno de los programas de desarrollo alternativo, el otro es el programa de prevención y el siguiente es el programa de interdicción. En el programa de interdicción hay otros 3 componentes. Uno es todo lo que tiene que ver con insumos, ¿no? Otro, todo lo que tiene que ver con la producción mismo, interdicción, perdón, de insumos, interdicción de lavado de activos, ¿no? Y interdicción también del mismo producto, coca o pasta básica. Y hay un componente más ahí. Ahora, ¿qué riesgos? O sea, en ese programa se trata primero de llegar al sitio a través de estudios, de imágenes satelitales y comprobaciones de campo, dónde están las áreas nuevas de sembrado y qué hay que hacer por ahí, ¿no? Inteligencia del Ministerio del Interior hace todo su trabajo para ver qué pasa con los componentes, los actores principales de este problema, ¿no? Son los narcotraficantes, ¿no? Los cárteles de Colombia, de México, de Brasil ahora, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿No? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Entonces todo eso es el servicio de inteligencia que va de la mano con el compromiso global, que es otro programa que ve todo lo que es el interrelacionamiento entre los países, ¿no? A través de Cancillería. Entonces hay todo un grupo de instituciones que tienen que ver con este problema de interdicción para hacer la erradicación después, y luego entra el programa de desarrollo alternativo para compensar al agricultor que no está ganando por sembrar coca y que pueda tener otros beneficios que el Estado en el inicio tiene que apoyar, ¿no? Para los programas productivos, ¿no? Tal vez así, después de una erradicación entran los programas de biohuertos, programas productivos de cultivo de café, cacao, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se supone que hacia adelante la población que se beneficia de esto ya maneja una economía lícita
y tiene una cadena productiva, ¿no? Entonces, en esa etapa, antes de esa etapa, por supuesto la policía, el ejército entra y prácticamente tiene que eliminar los riesgos que pueden ocasionar los grupos armados, ¿no? Y de esa manera no dejan de ser una amenaza. Tanto los sectores que participan en educación, salud, básicamente, no estén expuestos a este problema. Entonces es así como se está operando. Ahora, es insuficiente, porque el dinero del narcotráfico es mucho más de lo que el Estado puede hacer. Bueno, rápidamente, por ejemplo, nosotros en la universidad, yo pertenezco a la Academia de Cultura Científica. En esa academia tenemos, dentro de nuestro mapa curricular, por ejemplo, tenemos áreas dedicadas para todas las carreras de la universidad: ingenieros, biólogos, químicos, filósofos, antropólogos, todos pasan por nuestras manitas. Tenemos, por ejemplo, en nuestro plan curricular, un módulo dedicado a la construcción de la modernidad, donde trabajamos mucho desde la perspectiva del mundo musulmán y el mundo chino en la construcción del mito de la ciencia y del método científico, ¿no? Todos pasa en el Renacimiento, etc. Otro siguiente módulo donde trabajamos la crisis de la modernidad, donde revisamos cosas desde Adorno, Horkheimer, Marcuse, hasta Foucault. Tenemos un tercer módulo donde trabajamos todo el pensamiento postmoderno, que vamos desde Feyerabend, Kuhn, etcétera, todo lo que es la ciencia postnormal que mencionabas. Y tenemos un cuarto módulo donde trabajamos cosas sobre estudios postcoloniales. Entonces ahí es muy interesante porque se trata de incorporar curricularmente, ¿no?, el saber y el conocimiento tradicional dentro de la estructura filosófica de la currícula universitaria. O sea, darle un espacio dentro de la currícula universitaria. Pero esto es a nivel del posgrado universitario y de la universidad, pero también se puede hacer desde el nivel primario, que gran mayoría de ustedes profesores, la mayoría de los profesores y asistentes trabajan, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre invitar a alguien a hablarles de los conocimientos dentro del aula de clase y darle un papel tan importante. ¿Por qué no tiene un papel tan importante? No sé, desde por ejemplo, nosotros en cultura científica le damos un papel muy importante tanto a Avicena como a Copérnico, no solamente a Copérnico. Gracias. Hemos acabado con poco tiempo. Agradecemos desde ya la participación de los expositores. Les damos un aplauso. Gracias a ustedes por la escucha, por la participación con las preguntas y finalmente un breve cierre con respecto a lo que hemos escuchado. Creo que el tema de globalización y de transformación y de cuestionamiento de la realidad ha estado presente en todos los expositores y que me parece muy interesante las distintas escalas de abordaje que lo ha hecho cada uno, desde una cuestión conceptual de cuestionamiento del paradigma de la modernidad hasta algunas cuestiones concretas, digamos, en relación con el tema del monocultivo de la droga y el empoderamiento tanto de niños como alumnos, de docentes y de las comunidades, como aquellas acciones concretas que se pueden generar a través del problema del cambio climático, de la toma de decisiones y la necesidad de un cambio conceptual y nuevamente de cuestionar a través de la argumentación, de la fundamentación y de la resolución de problemas. Entonces me parece que fue enriquecido cada uno desde su punto de vista el título del seminario. Agradecemos nuevamente sus aportes y a ustedes su atención. Bueno, nos estamos viendo próximamente en alguna otra sala. Gracias.